Hola, muy buen día. Pues estamos en nuestra última semana de cálculo diferencial y este tema que vamos a ver es muy importante, que son sucesiones y series de números reales. Bueno, tenemos que una sucesión es una lista, un conjunto, una colección de números reales ordenados o en un orden determinado. La sucesión siempre se va a connotar con el a sub n. Esto es muy importante porque ahorita vamos a ver las diferencias de una serie y de una sucesión, en donde an va a ser precisamente la sucesión de unos números y su carácter va a converger o a diverger. Y dentro de diverger puede ser infinita o puede ser indeterminada. Una serie es una suma de varias sucesiones. Entonces aquí tenemos la sumatoria, ¿no? De AN más A2 más A3, AN, ya sea a un límite o a un infinito. Ok, si pueden ver la diferencia entre la sucesión y la serie, es que precisamente la sucesión va a tener comas en A1, A2, A3, así, a un límite o al infinito, mientras que la serie se va a connotar con la suma, porque es la suma de varias sucesiones. Entonces tenemos A1 más A2 más A3 hacia un límite o hacia el infinito. Entonces, estas son de las cosas importantes que tenemos. Mientras una sucesión es un conjunto, ¿sí?, de números ordenados, una serie va a ser la suma de varias sucesiones. Hay un parecido, pero es una diferencia. Ahora, a partir de las sucesiones vamos a hacer las series, que es muy importante, buscar el límite de una serie. Y las series también tienen su carácter convergente y divergente. Sin embargo, a comparación de la sucesión, en donde directamente tú vas a saber si es convergente, esto es que tiene un límite, o divergente, que es infinita o indeterminada, en las series la convergencia y la divergencia lo vamos a saber dependiendo del comportamiento de una sucesión. No de la primera, no tengo un ejemplo, en un ratito hacemos un ejemplo, sino de la que sigue, que va a ser sucesión de sumas parciales y se va a poner ese subíndice n. Aquí vamos a saber si converge o no converge para después buscar el límite cuando n tiende al infinito de la sucesión de la suma total, ¿vale? Tenemos otro ejemplo muy importante, la suma parcial, ¿no? Las sumas parciales, que son estas que yo aquí apunté para hacer un poquito más ágil el video, es cuando tengo la sucesión 1 que va a ser igual a A1. Cuando voy a una sucesión 2, sub 2, entonces voy a sumar el primer término por el segundo término, ¿sí? Si voy a la sucesión sub 3, entonces voy a sumar el primero más el segundo más el tercero. Y así sucesivamente, hasta llegar, pónganle ustedes a C sub 6, en donde es A1 más A2 más A3 más A4 más A5 más A6, puede ser hasta el infinito o tener un límite. Y con esto vamos a sacar un patrón. Eso va a ser muy importante para las series, ¿ok? Hay algo aquí muy importante también que me gustaría decir, es que esto que tenemos aquí es no se va a ver, espero que sí, es una sucesión, así como tal la vemos, y esto va a ser una serie. Entonces ya tenemos la diferencia, son parecidas, pero sí son diferentes, ¿ok? Entonces, el siguiente tema va a ser buscar el límite de una sucesión, ¿ok? Para eso vamos a hacer un ejemplo y espero que hayan entendido esto. Antes de que se me olvide, es muy importante esto.
precisamente aquí podemos ver de una manera geométrica, de una manera más palpable, ¿no? Precisamente cuando converge una sucesión o diverge, tanto también una serie. Ahora, esto es bien importante, la convergencia tiene que ver con el límite. Entonces, vamos a tener un ejemplo. Si yo tengo menos 1, 0, 1 y 2, ¿ok? Entonces, si se fijan, a mí me están dando unos números que puede ser para acá o para allá. Pero si me empiezan a dar 1 y luego menos un medio, menos un cuarto, se va a ir haciendo chiquita, 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 chiquita. Pero va a tener un límite, ¿ok? Va a llegar hasta 0.000009 y entonces va a tener un límite, aquí como lo estamos viendo. Y ahí va a converger, porque tiene un límite. Sin embargo, si yo tengo precisamente números que me van a llevar hacia el infinito, entonces decimos que divergen. Esto es, si esto va aquí y nunca tiene fin, ¿ok? Ahora hay otro punto que dice que cuando son divergentes también pueden ser tanto infinitas como indeterminadas. La indeterminación tiene que ver que van a saltar de un lado a otro. Ajá. No van a tener un límite tal cual, pero es como si tuvieran un límite, porque van a estar saltando de un lado a otro, ¿ok? Entonces, esto es muy importante como tenerlo en cuenta. Y ahora sí, vamos a hacer unos ejercicios. Bien, ahora nos encontramos con el límite de una sucesión. Precisamente hablábamos de la gráfica en donde vamos a tener precisamente un límite de una sucesión en donde aquí va a estar y no va a pasar aunque se haga más chico, más chico y más chico. Entonces, ¿cómo definimos al límite de una sucesión? El límite de una sucesión, si para cada epsilon mayor a 0 existe m mayor a 0, tal cual que el valor absoluto de la sucesión menos el límite es menor a epsilon cuando n es mayor a m. Si existe el límite, esto es, si existe el límite en una sucesión, esta converge al límite. Si no existe el límite de una sucesión, esta diverge. Como ya lo dijimos en la gráfica, si no existe límite, entonces todo se va a ir haciendo más grande y más grande. Si existe el límite, entonces va a converger, se va a quedar en un solo espacio y ahí se va a quedar, ¿ok? El teorema dice, sea el límite L un número real, sea f una función de una variable real, tal que hay que recordar que venimos de la derivación y de hecho es muy importante tener las bases de la derivación porque se va a derivar en algunos casos. Ok, entonces tal que el límite cuando x tiende a infinito de fx es igual al límite. Si es en una sucesión, entonces el límite de n cuando tiende al infinito de a sub n va a ser igual al límite. Entonces, con esto, aquí está el límite de una sucesión, tal como lo dijimos. Esto va a ser muy importante para encontrar el límite de una sucesión. Por ejemplo, cuando tengo el límite de n cuando tiende a infinito de 2n más 1 entre 2n menos 2 a la exponencia n, entonces tenemos que saber si cuál va a ser el límite de nuestra sucesión. Entonces vamos a hacer un poco de espacio. Muy bien, nos dice calcular el límite de una sucesión que es una potencia. Si tenemos en el ejemplo límite donde n tiende al infinito de 2n más 1 entre 2n menos 2 a la potencia de n,
quiere decir que eso nos va a dar una indeterminación de 1 al infinito de un número e. Ok, para saber esto, perdón, hay que tener en cuenta las propiedades de los límites. Precisamente una de las propiedades de la potencia dice: el límite de una potencia es la potencia de los límites. Ok, pero ¿cómo? Se va a necesitar calcular tanto la base como el exponente. Nosotros tenemos que esta va a ser nuestra base y por supuesto que este es nuestro exponente. Entonces ya tenemos cómo calcular el límite. Cuando el límite de n tiende a infinito, si se fijan de una vez, yo aquí ya tengo una indeterminación. ¿Por qué? Si yo nada más tomo de 2n más 1 sobre 2n menos 2, no estoy tomando la potencia porque la propiedad me dice que primero debo de calcular la base y después el exponente. Tengo esto. Si yo de una vez lo hago, me va a quedar 2 por infinito más 1, ¿no? 2n, que sería al infinito menos 2. Esto me va a dar igual a infinito sobre infinito. E infinito sobre infinito es una indeterminación. ¿Ok? Muy bien. Tengo una indeterminación. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que juegue un poquito con la base para evitar esta indeterminación? Lo que debemos hacer es otra de las propiedades, que es la propiedad del cociente, que nos dice el límite de un cociente es el cociente de los límites de una suma o una resta. Yo tengo aquí una suma y una resta. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Creo que sí me cabe abajo. Lo que tengo que hacer es, voy a agarrar precisamente mi exponente del límite de n. Bueno, antes de esto vamos a hacer en donde tengo 2n más 1. Voy a dejar aquí un espacio entre 2n menos 2. La regla dice que voy a tomar el número n más grande y lo voy a dividir entre todos sus exponentes. Ok, si se fijan aquí, solo tengo como exponente 1, entonces mi mayor exponente va a ser 1. Entonces n simple y sencillamente va a dividir a estos, ¿no? Pero como precisamente no voy a tratar de hacer esto, ¿sí? Que es aplicar la propiedad de los límites. Acá. Ok. Y entonces aquí lo que tenemos es que estamos dividiendo por n, el de mayor valor, que aquí está. Muy bien. Entonces, lo que hacemos es que, ya que tenemos esto, simplificamos. N va a ser igual a 2 más 1 sobre n, ¿ok? Y aquí va a ser 2 menos 2n, ¿ok? Aquí tengo precisamente mi primera, Sí, perdón, tengo aquí mi primer término. Ahora sí, hacemos, cuando el límite de n tiende a infinito, de 2 más 1n, de 2 menos 2 sobre n, entonces, como este se va a ir al infinito, este se va a volver infinito, y este infinito, todo número dividido entre infinito me va a dar 0. Entonces voy a tener 2 más 0 entre 2 menos 0. Esto es muy importante tenerlo. ¿Por qué? Porque precisamente el límite de un cociente es el cociente, que ya lo dijimos, es el cociente de los límites de una suma o resta. Aquí tenemos suma o resta. Entonces, verifico rápido lo que tengo que hacer es precisamente, si yo hago esto, me va a quedar 2 entre 2 y mi límite va a ser 1, ¿ok? Pero, aguas, ojo,
esto solo puede la base. Yo voy a poner aquí que es 1. Me falta el del exponente. Entonces, ya tenemos la base que nos dio 1. Ahora necesitamos buscar el límite del exponente n. Y esto va a ser muy sencillo porque cuando el límite de n tiende a infinito, n, la potencia de n va a ser infinito y por lo tanto va a ser infinita. Y acá yo lo pongo. Pero esta va a ser una indeterminación. No queremos que haya una indeterminación. Nosotros queremos conocer el límite. Entonces, para evitar esta indeterminación, ahora nos vamos a ir precisamente a otra propiedad. Y esta la voy a escribir acá. Tenemos un exponente, o sea, nos dio una indeterminación, entonces necesitamos aplicar otra de las propiedades que dice, si el límite cuando n tiende a infinito de a sub bn, exponente b sub n de sub n es igual a 1 exponente infinito, esto va a ser igual a que va a ser un número irracional, pero con exponente en límite cuando n tiende al infinito de bn por a sub n menos 1. Esto va a ser muy importante porque primero hay que trabajar con esto en la base, ¿ok? Entonces, si yo tengo precisamente que cuando e tiende al límite y el límite de n tiende al infinito, ahí, entonces me va a multiplicar n, ¿ok? Por 2n más 1 entre 2n menos 2, ojo, menos 1, ¿ok? Entonces, esta es mi base, perdón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Precisamente, vamos a hacer el cálculo, la operación. Entonces, yo lo que hago es que busco mi común denominador, que va a ser 2n menos 2. Se me hace que los voy a tener que separar, en donde sí, vamos a separarlo de una vez. Es que esto va a ser como más sencillo. Menos acá. Entonces mi común denominador va a ser 2n menos 2 y 2n menos 2, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer 2n entre 2n es igual a 1, entonces me queda 2n más 1. Y ahora, 2n menos 2 entre 1 por 2n me va a quedar 2n menos 2. Entonces, ojo, porque aquí me van a cambiar precisamente los signos. Entonces, ahora sí, ya que tenemos esto, buscamos el 2n menos 2 y me queda, es igual a 1, 2n más 1 y de una vez este signo negativo me va a volver positivos y negativos estos, entonces menos 2n más 2. ¿Qué es lo que hacemos directamente? Cancelamos los dos n's porque uno es positivo y el otro es negativo y me va a quedar... Perdón. Ahora sí, tenemos que precisamente que es un número irracional con el exponente límite cuando n tiende a infinito, en donde todavía nos faltaba multiplicar a n de aquí, por nuestro resultado que nos dio 3 sobre 2n menos 2. Entonces, esto nos va a dar igual a 3n sobre 2n menos 2. Si yo hago el límite, precisamente va a haber otra indeterminación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vuelvo a tomar este límite y hago otra vez lo del común, en donde voy a buscar, ¿recuerdan? El exponente más alto para dividir, que es n, ¿ok? N entre n. Y ahora sí, nos va a quedar 3 y 2 menos 2 sobre n. Pero recordamos, cuando yo aplico el límite, entonces este se va a volver infinito y por lo tanto se va a volver 0. Entonces se va a quedar en 3 medios. Pero precisamente ahora aquí viene algo muy importante. Ojo, yo estoy buscando que este
¿no? No se volviera indeterminado, entonces se va a volver 3 medios. Pero como decíamos que lo estamos haciendo con un número irreal, ¿qué es lo que va a suceder? Que mi número irreal va a ser igual a 3 medios, ¿ok? Y esto, ¿cómo lo podemos convertir? A e a la 3. Y este sería el límite de esta sucesión, con todo esto que vimos. Ok, tenemos dos ejemplos y nos dicen, ¿las sucesiones convergen o divergen? Entonces tenemos que encontrar si estas sucesiones son convergentes o divergentes. Entonces vamos a aplicar esto, le vamos a tomar nuestro exponente más alto que tengamos, en este caso es n4 y 6 menos 6n3, perdón, y decimos, cuando el límite de n tiende a infinito, entonces tenemos a n a la cuarta menos 6 a la n por 3. Primero, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer precisamente esto, n menos 6. Simplificamos, ¿ok? Ahora, aplicamos cuando el límite de n tiende al infinito, me va a dar infinito menos 6. Ahora, todo número cuando tenemos el infinito que está dividiendo el 6, siempre me va a dar infinito. Ajá, aunque aquí es menos porque tengo un número negativo, menos infinito. Si fuera al revés, como lo hemos visto, esto siempre va a tender a 0. Si tenemos infinito sobre infinito, sabemos que es indeterminada. Y al ser indeterminada, si no queremos que quede indeterminada, entonces tenemos que jugar más con el álgebra, ¿ok? Pero en esta me está diciendo que precisamente, lo voy a poner acá para no hacer, quedamos que era infinito menos 6 y va a ser igual a menos infinito. Por lo tanto, esta diverge. Porque me están diciendo que mi sucesión va a ser infinita hacia el negativo. Infinita, ¿ok? Ahora vamos a ver la que sigue. De igual manera, tomamos los exponentes más grandes. Cuando el límite de n tiende a infinito, entonces tenemos n sobre 2n al cubo y nos va a quedar precisamente que si yo hago primero mi simplificación, me va a quedar 1 sobre 2n, ¿cierto? Y aquí va a pasar lo que les dije. 1, cuando n tiende al infinito, 2 por infinito, sería así, me va a quedar infinito. Y todo número que se vaya al infinito va a ser igual a 0. Por lo tanto, toda mi sucesión va a estar entre el 0 y esta sucesión converge. ¿Ok? Ahora vamos a ver mediante el teorema de L'Hopital, que va a decir que cuando me salga una indeterminación, puedo aplicar la regla de L'Hopital, pero para eso necesito de nuevo derivar. Hago espacio para hacer una indeterminación y entonces yo voy a tener que derivar y derivar hasta que no salga una indeterminación. Vamos a hacer un ejemplo. Buscar el límite para ver si es indeterminada o no. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, yo digo, cuando el límite de n tiende al infinito, de 6 infinito al cuadrado más 4 infinito sobre e a la infinito más 2. Nos va a quedar una indeterminación desde que lo vemos. ¿Por qué? Porque es infinito más infinito. Recuerden que es infinito al cuadrado, al cubo, va a ser infinito. Por 6 todo va a ser al infinito, más va a ser infinito. Ahora la ponencia es infinito más 2 me va a dar igual a infinito. Y entonces tenemos lo que necesitamos, que es una indeterminación.
Y con la indeterminación, ¿qué es lo que necesitamos? Vamos a tomar nuestra base y vamos a hacer nuestra primera derivada, ¿ok? Entonces, vamos a poner que voy a derivar a sub n, derivar de a sub n, y entonces tenemos que, ya sabemos cómo derivar, de una vez lo hacemos directo. Entonces sería 12n más 4 sobre sobre n, porque es un número irracional, más 0, ¿no? Porque es una constante y entonces tenemos 0. Y esto me va a dar igual a 12n más 4 sobre n. ¿Ok? Entonces con eso aplicamos el límite. Esta es mi primera derivada. Ay, espero que no nos esté tapando. Entonces, acá lo voy a poner cuando el límite de n tiende al infinito y nos va a salir una indeterminación. ¿Por qué? Porque 12 por n más 4 entre e a la infinito me va a dar infinito sobre infinito. Me dio otra indeterminación. ¿Qué tengo que hacer? Otra indeterminación. Aquí lo abrevié. Vuelvo a derivar desde donde derivo, ahora desde esta. Y entonces hago una segunda derivada de a sub n y donde tengo que 12 más 0, ¿no? Entre e a la n. Y entonces me va a dar igual a 12 e a la n. Ahora, el límite cuando n tiende al infinito de 12 sobre e a la infinito, que me va a dar 12 infinito. ¿Y qué dedujimos cuando nos da el numerador arriba y esto, y el denominador nos da infinito? Que 0. Y por fin nos dimos cuenta con la regla del L'Hopital que esta sucesión converge. Así podemos hacer muchísimos ejercicios, hay muchísimos criterios, muchísimos teoremas en donde podemos ver si nuestra sucesión diverge o converge. Pero creo que sí se ve. Ok, en las series hay que recordar que la serie es la suma de varias sucesiones. Y va a ser una sumatoria con el sigma, ¿ok? Entonces, nos piden calcular si la siguiente serie converge o diverge. Para eso, primero vamos a usar las sumas parciales. Ok, si recordamos las sumas parciales, vamos a tener a mi subíndice, esta va a ser mi base, ¿no? Y entonces, primero, para hacer una suma parcial, mi sub va a ser 1, ¿no? Entonces, no cambia. Más, ahora, como esta n estaba aquí, por eso voy a ponerlo aquí rápido, ¿no? n a la 1 va a ser 2. Ahora, si yo hago 2 por 2 va a ser 4. Luego, 2 por 3, 8. ¿Ok? Y a la 4 va a ser igual a 16. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí lo hice rápido para que fuera un cuarto más, un octavo más, un 16avo, y así nos podemos seguir hasta donde queramos. Pero ¿qué es lo que nos interesa? Buscar un patrón. Vamos a hacer las sumas parciales, ¿ok? Entonces, sumas parciales, si recordamos, las sumas parciales es, primero, vamos a poner suma parcial de 1, porque mi subíndice, sub n, es igual a 1, va a ser igual a 1/2, ¿ok? Ahora, el 2 va a ser igual al primer término más el segundo, 1/2 más 1/4, ¿ok? Esto va a ser igual, sí, 3/4. Y ahora, si me voy a 3, que sería 1/2 más 1/4 más 1/8, ¿no? Esto va a ser igual a 8 séptimos. Y vamos a hacer una última que es 1/2 más 1/4 más 1/8 más 1/16 es igual
a 15 16avos. ¿Ok? Sí, estoy bien. Ok, muy bien. Aquí hay algo muy importante. Ya tenemos nuestra suma parcial de nuestras sucesiones, pero lo que necesitamos es sacar mi sub n de todo esto. ¿Cómo lo voy a hacer? Fácil, necesitamos encontrar patrones. Los patrones nos lo van a dar tanto el denominador como el numerador. ¿Qué podemos ver aquí? Que hay un 2, un 4, un 8 y un 16. ¿Esto qué quiere decir? Que este 2 se está multiplicando, ¿no? 2 por 2, 4, 2 por 2 por 2, 8, 2 por 2 por 2, 16. Entonces, en mi denominador vamos a tener precisamente que el 2 va a siempre estar en la potencia. 2 a la potencia de sub n. Entonces, eso es bien importante porque para sacar el límite, yo no puedo hacerlo directamente de esto. Como pasaba en las sucesiones, yo no puedo llegar directamente porque una serie es una suma de varias sucesiones. Y es lo que estamos haciendo. Yo ahora de esta sumatoria tengo que sacar precisamente mi patrón y mi operación, o sea, con lo que voy a buscar el límite. Ahora, ¿qué más estamos viendo? Si se fijan, acá hay otro patrón. Esta está muy bonita porque el patrón precisamente me está diciendo que la potencia de 2, ¿no? O sea, 2 sub n siempre baja un número, es 16, menos 1, 15, 8, menos 1, 7, 4, menos 3, 1. Si se fijan, este patrón nos está diciendo que 2 a la n es igual a menos 1. Y con esto yo ya puedo sacar el límite, ¿ok? Entonces, voy a ver si puedo tener espacio, porque vamos a tomar la base 2 y elevar a la potencia de n, donde n es el contador. Y ahora vamos a encontrar los extremos del término de la enésima suma, que eso va a ser muy importante. Entonces, de una vez luego aquí, creo que sí podemos. Cuando el límite de n tiende al infinito, de 2 a la potencia de n menos 1 sobre 2n, si se fijan me va a quedar indeterminado. ¿Por qué? Porque cualquier número a la potencia de infinito me va a dar infinito menos 1 infinito, entre infinito e infinito. Entonces me queda indeterminada. Pero yo no quiero que quede así. ¿Qué tengo que hacer? Voy a tomar esta y voy a jugar con ella. Vamos a hacer un poco de espacio. Ok, hice un poquito más de espacio. Entonces, como me salió indeterminada, ¿no? Y yo no quiero que quede indeterminada, quiero buscar un límite. ¿Qué voy a hacer? Ok, vamos a hacer algo que se hace mucho en álgebra, que es cuando tienes una división, ¿no? No es una suma. Aquí, tengo como un denominador que es 2 y lo puedo partir en 2 menos 1 entre 2 a la n. Y ahora sí, con esto lo que puedo hacer perdón, es precisamente simplificar, ¿no? En donde se queda 1, ¿no? O sea, esto es igual a 1 menos 1 entre n. Y entonces, si yo me fijo aquí, ya está más fácil. ¿Por qué? Porque si yo ahora hago lo del límite cuando n tiende al infinito de 1 menos 1 sobre 2n, me va a quedar igual a 1 menos 1 al infinito, porque acuérdense que aquí se va al infinito y esto va a ser igual a 0. Entonces, encontramos por fin el límite cuando n tiende a 0, que va a ser 1. Y ese va a ser mi límite. ¿Por qué? Porque traté de buscar dentro de mi determinación, buscar una solución algebraica para que precisamente encontrara
un límite, y aquí está mi límite, entonces esta converge. Ok, vamos a ver una de las series más complejas, que es la serie telescópica. Ok, para saber si voy a usar este teorema de la serie telescópica, tenemos precisamente en donde queremos saber si converge o diverge nuestra serie. Ya sabemos que lo primero que tenemos que hacer es, como lo puse aquí, ¿no? Tenemos el sub n, que ahora nos dice que es igual a 2. Entonces yo tengo que buscar mi primer término sustituyendo las n's. Entonces me va a quedar en el primero un tercio, porque 2 por 2, 4 menos 1, 3, un tercio. Estoy tomando esto, ¿ok? Después en el siguiente, que es un octavo, salió porque hice 3. 3 por 3, 9 menos 1, 8. Y así sucesivamente, si yo pongo 4, 5, me va a salir esto. Ahora viene la suma parcial. En la suma parcial, precisamente, lo que voy a hacer es que voy a tomar a mi sub 2, ¿sí? Mi sub n, que vale 2, porque ese va a ser mi primer término, que es un tercio. Después de eso, al sub 3, voy a sumarle, ¿se acuerdan? El primero y el segundo término. Un tercio más un octavo me va a dar igual a 11/24. Ahora, si tomo el sub 4, que es el primero, el segundo, más el tercero, me va a hacer un tercio más un octavo más un quinceavo igual a 21/40. Ahora, es importante que si dentro de los cálculos nos salen mayores los números y podemos podemos hacerlo más chicos, es importante eso. Estamos buscando patrones. La última, serie 5 va a ser 1 más un tercio más un octavo más un quinto más un 24avo, que me va a dar igual a 17/30, ¿ok? Entonces, ¿hay patrón en esto? Yo tengo 30, primero empecé con 3, 24, 40 y luego fui a 30. No tengo un patrón. Arriba tampoco, 1, 11, 21 y 17. Cuando no tengo un patrón, entonces es muy importante precisamente transformar nuestra expresión en fracciones parciales. Las fracciones parciales las vimos en álgebra, creo. Entonces, es muy importante precisamente convertir esto a una expresión parcial. ¿Cómo lo voy a hacer? Vamos a hacer un espacio. Ok, ya está más limpio. Entonces, tenemos que sacar nuestras fracciones parciales para poder tener una expresión que no nos lleve a esa falta de patrones. Entonces, aquí tenemos precisamente un binomio que va a ser n menos 1 por n más 1. ¿Estamos de acuerdo? Las fracciones parciales nos dicen que va a ser así, y b va a ser n más 1, ¿ok? Y ahora, para hacer esto, yo lo que voy a hacer es que este lo voy a pasar para acá y este lo voy a pasar para acá. Entonces me quedaría a n más 1 de a más n menos 1 de b, ¿ok? Entonces, a esto lo que vamos a hacer es que vamos a hacer precisamente, ya lo voy a borrar para que vean, y voy a poner precisamente el 1 que teníamos actualmente por n más 1. Ahora, si se fijan, esto es igualito a esto. Entonces, ahorita no voy a usar esto. Las fracciones parciales me dicen no uses esto, úsalo de arriba, y entonces voy a pasar el menos 1 de este lado y va a ser igual a n más 1 de a más n menos 1 de b. Ok, yo lo que necesito es precisamente sacar el valor de a primero. Entonces, si a b, ¿no?, le decimos que n es igual a 1, aquí hice una ecuación pequeña, entonces ahora transformo todo. Menos 1 es igual a, todas las n las convierto en 1, más 1 de a, más 1, menos 1 de b. Todo esto se va, ¿cierto? Entonces nos queda que menos 1 es igual a 2
por A y necesito solo saber el valor de A, lo voy a poner acá y entonces es igual a menos 1/2. Ya tengo el valor de A. Si hago lo mismo con B, lo voy a poner acá. Entonces tenemos que menos 1, ahora voy a hacer este que es n es igual a menos 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces va a ser igual, sustituimos a menos 1 más 1 de A y obviamente este se va a ir, ¿no? Y aquí es un menos 1 de B y este se va y me queda menos 1 es igual a menos 2 de B y nos va a quedar que B, la paso de una vez acá, es menos 1 menos 2, un medio positivo. Entonces ya tengo mi valor de A y de B. Entonces lo voy a poner aquí. Entonces A equivale a menos 1/2 y B equivale a 1/2. ¿Ok? Borro todo. Ahora sí, ya que saqué mis fracciones parciales, entonces vamos a poner precisamente nuestro resultado, que va a ser menos 1/2 sobre n menos 1 más 1/2 de n más 1, ¿cierto? Ahora factorizamos. Factorizamos en donde nos queda 1/2, porque 1/2 está, vamos a multiplicar a todo, de menos 1 entre n menos 1 más 1 positivo n más 1, ¿ok? Entonces ya tenemos nuestra expresión. Algo hice raro ahí en la suma parcial, pero debe de quedar al revés. No sé qué hice, raro, pero deben de quedar los signos al revés. Ok, entonces tenemos precisamente que va a ser nuestra factorización. Ok, no sé qué hice mal en la factorización.